Buenos días, ya no asoman más los compañeros. Bueno, Buenos días, Inge. ¿qué pasó? No están, 3 personas nada más están. Ya, entonces estábamos viendo nosotros lo referente a estos métodos de entradas de efectivo relevantes. Y los pasos del procedimiento del método de desarrollo de datos. Iniciábamos con la inversión neta inicial. Igual, ¿no? Igual como se determinan las utilidades, los ingresos menos los gastos proyectados. Todos estos datos referentes para hacer la inversión neta, estos datos vienen en el ejercicio. Igual los ingresos proyectados y los gastos proyectados, como les había dicho, es los presupuestos que se determinan para un tiempo definido de vida útil del proyecto de inversión. Entonces, estos también vienen estos datos de los ingresos y de los gastos. Igual de la depreciación. Aquí tenemos el que vendría a ser el porcentaje respectivo. Entonces tenemos algunos datos aquí, tenemos el impuesto, la tasa de impuestos sobre las utilidades igualmente. Entonces el tercer paso sería el cálculo de la depreciación, el cuarto paso las entradas de efectivo proyectadas en este lado. Mediante este formato que hay que ir determinando por los años de vida útil, que generalmente ustedes revisan los libros, generalmente los proyectos generalmente le ponen como un estándar de 5 años. Eso también encuentran, como les digo, en los libros, ¿no? Que siempre hacen la tendencia para los 5 años. Determinamos las entradas de efectivo relevantes con cuyos valores con el punto 6, que es del tiempo o periodo de recuperación de la inversión. Eso tenemos como primer preámbulo. Entonces vamos aquí a poner también este método para tener todo listo para elaborar los ejercicios respectivos. El método, el siguiente método que tenemos nosotros es el método denominado el método abreviado. Entonces aquí lo que se va es a simplificar cada uno de los pasos, no se va a eliminar. El método abreviado. Entonces, al final, que es determinar las entradas de efectivo relevantes, con ambos métodos tiene que dar los mismos valores. No es nada del otro mundo, no es aquí, es sencillo, con la información respectiva. Entonces, la información tiene que ya estar consolidada la misma. Este método abreviado. Entonces, el primer paso igualmente en el método abreviado que tenemos el primer paso igualmente está relacionado con la inversión neta.
Entonces, ¿por qué también ponemos aquí inversión neta o inicial? Porque en el transcurso ya del proyecto, ¿sí?, en la vida útil del proyecto, como les decía, un vehículo es recomendable en términos generales una duración de 5 años. En cuanto tiene que ver a la actividad que se lleva a cabo, ¿no?, con los vehículos. Entonces, recomiendan que a los 5 años ya puedan renovarse, dependiendo las condiciones en que se encuentre el vehículo. Por ejemplo, aquí tenemos vehículos que ya hablamos del transporte público municipal. Si prácticamente la flota de vehículos de transporte público municipal, incluido lo que es el Metrobús, que va por la Avenida América, ¿sí?, incluido ellos ya, la vida útil de todos los vehículos. ¿Sí? Lo que estamos hablando, pues, del trolebús, de la ecovía y del Metrobús. Ya la vida útil de los vehículos de ellos ya está fenecida desde hace mucho tiempo. Entonces, hagamos cuenta, por ejemplo, en los vehículos del trole. ¿Cuántos años tiene lo que es la vida útil del trole? El trole aquí creo que comenzó a funcionar, creo que fue en el año 1995-96. Entonces ya tiene 26 años. ¿Sí? En lo cual muy pocas, en cuanto al mantenimiento, en cuanto al mejoramiento, ya están ya deteriorados esos, los que funcionan con energía eléctrica, ¿no? Sobre todo por su igual el ecovía sí son carros que ya esos están ya igual, creo que tienen más o menos ese tiempo de vida. Y el Metrobús de la América, ¿sí? Entonces lo que se hace dentro del transcurso de la vida útil, por eso se pone inicial, porque se puede hacer al segundo año, al tercer año, dependiendo del uso que se le dé al activo, entonces puede haber una renovación de dichos activos o una ampliación del activo. Entonces poner más activos. Pero generalmente aquí lo que se establece es la renovación del activo. ¿Ya? Entonces ya conocemos aquí la inversión neta inicial. El precio del nuevo activo teníamos más el costo de instalación y menos el precio de venta del activo actual. Y esto va a ser igual a la inversión neta o inicial. Entonces siempre se lo va a relacionar igual con el activo actual, ¿no? El que va a ser cambiado. Entonces vamos a la parte de la lógica. En la parte de renovación, como les decía, la empresa no va a renovar por un activo de menor capacidad productiva, ¿sí?, de menor capacidad instalada, sino que tiene que ser de mayor capacidad instalada. Porque ¿para qué vamos a renovar? Por ejemplo, disminuye la demanda, disminuye las ventas.
Con el activo que tenemos ya es suficiente con eso. ¿Para qué vamos a renovar? Salvo el caso que ya ese activo esté demasiado deteriorado, demasiado acabado en cuanto a eso. Entonces eso tienen que darse cuenta, ¿sí? Que el costo de mantenimiento es muy alto. Entonces los costos de mantenimiento al ser muy altos, se recomienda cambiar el activo. Entonces vamos al segundo paso, dentro del método abreviado. El segundo paso hace referencia al cambio en ingresos. Tenemos aquí nosotros el segundo paso, determinar los cambios o cambios en ingresos. ¿A qué es igual estos cambios en ingresos? Sí. Esto es igual, una simple resta. Ingresos proyectados del activo nuevo menos los ingresos proyectados activo actual. Ya, una simple resta. Como tenemos los datos de los ingresos proyectados, tanto del activo nuevo como del activo actual, pues tiene que proyectarse. No están proyectados todos los ingresos que en definitiva son las ventas. Lo que se hace es una simple resta para determinar este cambio de ingresos. Entonces se supone, estamos hablando nosotros aplicando la lógica, se supone que el activo nuevo va a generar más ingresos que el activo actual. Si no, ¿para qué se va a hacer la inversión en renovar el activo? ¿Sí? Entonces eso es como le digo, aplicando la lógica, ¿no? El tercer paso es determinar los cambios en gastos. Tercer paso que tenemos aquí, determinar cambios en gastos. Todos los cambios en gastos van a ser igual. Gastos proyectados, el activo nuevo menos gastos proyectados, activo actual. Ya. Igualmente es una resta. No tenemos los datos de los gastos proyectados. Lo que hacemos es restar. Esto también es la parte de los presupuestos de los ingresos y gastos.
Ya, entonces tenemos lo referente a eso. Por eso es que le llaman método abreviado, porque como ven se va reduciendo el proceso, ¿no? No es que se elimina nada, sino que se lo va haciendo más específico cada paso. El cuarto viene a ser determinar los cambios en la depreciación o en depreciaciones. El cuarto paso. Puede estar depreciación únicamente, determinar los cambios en depreciación o en depreciaciones. Entonces, cambios en depreciaciones va a ser igual. Entonces tenemos depreciación del activo nuevo menos la depreciación del activo actual. Igualmente una resta, no es más. El quinto paso es determinar, vendría aquí, para abreviar el método, tendríamos el quinto paso que es determinar las entradas de efectivo relevantes o las entradas relevantes de efectivo. Entonces aquí aplicamos asimismo un pequeño formato, una pequeña fórmula establecida para calcular esto. Los vamos a tener aquí. El valor que hemos calculado de los cambios en ingresos del punto número 2. Cambios en ingresos multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto. Y aquí vendría a poner este valor. Los cambios en ingresos ya, como les digo, ya hemos determinado en el punto 2, ya hemos calculado en el punto 2. Ese valor le multiplicamos por 1 menos la tasa de impuesto. Menos cambios en gastos. Igualmente los cambios en gastos multiplicados por 1 menos la tasa de impuesto. Y aquí pondríamos el otro valor. Luego vamos a sumar los cambios en depreciaciones.
Y las depreciaciones únicamente multiplicamos. Cambio en depreciaciones por la tasa de impuesto. Aquí no ponemos 1 menos la tasa de impuestos, sino aquí directamente ponemos ese valor de la depreciación que hemos calculado, multiplicamos por la tasa de impuesto. Y finalmente esto sería igual a las entradas de efectivo relevantes. ¿Ya? Entonces, estos valores de las entradas de efectivo relevantes, como les había dicho, este valor de las entradas de efectivo relevantes que hemos puesto igualmente en el punto 5, tiene que ser idénticamente igual a las entradas de efectivo relevantes que está en el punto 5, igualmente del método de desarrollo de datos. Entonces, esta diferencia que ponemos aquí va a ser igualmente el mismo valor al aplicar esta fórmula como fórmula en el método abreviado. Y el punto 6 igual. Tiempo, periodo de recuperación de la inversión. Entonces, este tiempo lo vamos a hacer nosotros con datos sin actualizar. ¿Qué datos vamos a utilizar? Las entradas de efectivo relevantes. El tiempo, periodo de recuperación de la inversión. Aquí no ponemos ningún tipo de fórmula, vamos a hacer un pequeño procedimiento en lo cual vamos a recuperar lo que se ha invertido, esa inversión neta, con el punto 5 de las entradas relevantes de efectivo. Entonces aquí estamos abreviando, por eso se llama abreviado, los cálculos respectivos. Bien. En los dos métodos, el primer punto, la inversión neta actual, en los dos métodos va a ser la misma. ¿Sí? También vamos a sacar el mismo valor, se va a tener el mismo valor en el quinto punto en las entradas de efectivos relevantes. Y por ende, el tiempo de recuperación de la inversión va a ser el mismo en los dos métodos. Porque se aplican cualquiera de los dos métodos y los resultados son los mismos. ¿Cuáles son los resultados? Las entradas relevantes de efectivo. Y luego el tiempo de recuperación de la inversión. Entonces, en la renovación aquí, las características que tengan, las características específicas, las características técnicas del activo. Porque no es que simplemente nosotros renovamos y se acabó. Al renovar tiene que establecerse esas características técnicas del nuevo activo. Es como nosotros vamos a renovar un vehículo, ¿qué características tiene nomás? ¿Cierto? En lo que es el motor, las características del motor, caballos de fuerza que tienen, el otro como el cilindraje, todos esos tipos de los aspectos técnicos específicos, características específicas técnicas del activo. Esto sería en cuanto a los dos métodos, los pasos establecidos. Entonces, mediante los cuales nosotros vamos a renovar los activos. Siempre y cuando, no se olviden, estos activos productivos son activos productivos. ¿Sí?
Igualmente que van a depender del tipo de empresas. Unos hay una renovación más rápida y otros tendrían una renovación más larga. El tiempo para renovar. Hablamos, por ejemplo, de los muebles. Entonces, los muebles generalmente demoran más tiempo en ser renovados dentro de la empresa, ¿sí? Y lo que se puede o lo que hacen las empresas es una ampliación de los muebles, es decir, comprar más muebles durante la vida útil del proyecto. Entonces, si ya hablamos de un restaurante, ya necesita más, tiene mayor clientela, entonces necesita más muebles. Entonces, lo que adicionan es una adquisición de dichos muebles para incluirlos con los que tienen. ¿Sí? Cuando ya ven que ha habido alguna parte de deterioro o la nueva imagen que presenta la empresa o que quiere dar la empresa una nueva imagen, entonces viene a renovarse, a cambiarse todo el mobiliario. Sí lo hacen también. Como les digo, es un poco más de tiempo que se requiere. ¿Sí? Uno de los que se va perdiendo valor por la tecnología son los equipos de computación. ¿Sí? Entonces, la capacidad que tienen los computadores y también por el efecto de la tecnología. Y en lo que tiene que ver contablemente los equipos de computación, ¿sí? De la vida útil para calcular la depreciación es de 3 años. Es más por el efecto tecnológico, de los avances tecnológicos del sistema informático de computación. Computadores. Hay otros activos, los muebles, los enseres también. Los enseres por lo general tienen una mayor duración. Entonces hablamos de enseres en una empresa, en la empresa. Porque nosotros conocemos los enseres en la casa. ¿No es cierto? Generalmente los enseres, ¿cuáles son? Los electrodomésticos. Los utensilios de cocina. Sí, generalmente son esos. Enseres en una empresa, ¿cuáles serían? A ver si está alguna compañera por aquí.